Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Pudimos concluir la última clase, lo que fueron los hechos y los actos jurídicos. Y vimos la diferencia entre uno y otro acto y hecho jurídico. Y de ahí surgieron algunas circunstancias, algunas dudas. Y hoy vamos a tocar ese tema a efecto de que podamos ir entendiendo esas cuestiones. Vamos a ver conceptos de derecho, conceptos básicos de derecho, conceptos que nos van a iniciar de alguna manera en la carrera, en todas las materias que vamos a tocar. Vamos a ver, y pueden ver en pantalla un cuadro que es todo parte de lo que es el derecho. En el primer escalón vamos a ver lo que son las personas morales o jurídicas, las personas físicas, los atributos tanto de las personas morales como de las personas físicas, los derechos que nos traen inmersos de esa personalidad, tanto nuestra personalidad jurídica como nuestra personalidad física, y nos van a traer esos derechos, traen aparejados esos derechos. Vamos a ver las características de cada tipo de personalidad que van a representarnos en materia de derecho. Y vamos a iniciar con el primer concepto, que es la persona física. Persona física somos todas y todas las personas, hombres y mujeres, desde el momento en que nacimos y somos vivos y viables, hasta la conclusión de nuestra vida, hasta que morimos, y aún después de morir tenemos ese goce de derechos. Una persona física, dice nuestra ley, que es desde el momento en el que nace vivo y viable. ¿Qué quiere decir esto? Que nazca vivo y vivo se presente ante el registro civil, así sea 1 hora, a las 2 horas de haber nacido, a los minutos, aunque posteriormente fallezca. O bien, viable, es decir, que haya vivido 24 horas después de su nacimiento, para que esos atributos de persona física y esos derechos se nos hagan válidos. Vamos aquí a ver que a la persona física se le atribuye una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Vamos a ver ese concepto más adelante de manera unilateral. Sin embargo, recordemos, yo les comentaba la clase pasada, que la capacidad de goce inicia desde el momento en el que somos concebidos. Y han transcurrido 3 meses de esa concepción. Aquí vamos a ver esa diferencia en diferentes estados de la República Mexicana. Hay estados en los que se ha aprobado ya lo que es la ley del aborto, y vamos a ver que existe cierto término. Para que una persona pueda abortar, tiene que haber no pasado tantos meses de gestación, etc. ¿Por qué? Porque después de esos meses ya se considera persona. Ese derecho de goce
es esa personalidad, ¿sí? Entonces, hay otros lugares en los que todavía no se aprueba. Entonces, desde el momento en el que uno es concebido, existe esos derechos, esa capacidad que tenemos de gozar de protección legal. Y nuestra capacidad de ejercicio, que inicia al pasar los años, pero todos nacemos con esa personalidad, con ese inicio de la persona. Vamos a ver que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por medio del nacimiento y se pierde con la muerte. Sin embargo, es muy importante contemplar aquí la parte en la que posterior a la muerte, recordemos que nuestro derecho civil nos protege y protege después de que haya fallecido la persona. ¿Cómo nos protege? Si es mi voluntad y es mi deseo hacer un testamento, el derecho, aun cuando haya fallecido la persona, me va a proteger o la va a proteger a la persona. Es decir, protege el de cuyos. Su voluntad, la intención de la repartición de sus bienes. Posterior a que haya fallecido, estos se protegen a través de el juicio sucesorio que se lleva a cabo y donde se hace en la medida de lo posible, jurídicamente hablando, se cumpla la última voluntad del de cuyos, ¿sí? Entonces, la iniciación de la persona que damos que es al momento de ser concebidos y ya la ley nos protege y el primer derecho que nos da es el derecho a la vida, ¿sí? Entonces, ahí inicia la calidad de persona y concluye, si bien la calidad de persona al momento de la muerte, también es cierto que nuestros derechos todavía se van a hacer valer posteriores a ella. El fin de las personas se dará por la muerte, por lo tanto, es necesario precisar el momento en que ocurra. Precisamente por esta razón se hacen las actas tanto de nacimiento como las actas de defunción. En efecto, porque produce una serie de situaciones jurídicas. O de un ejemplo de otra situación que pasa cuando fallecemos o cuando fallece una persona, por ejemplo, sería el dejar de pagar alimentos. Si una persona que está pagando alimentos fallece, pues obviamente ya no tendría esa obligación de hacerlos, pero no por eso se extingue la obligación. Si bien ya la persona fallecida no va a poder pagarlos, hay otra manera de hacerlo, ya sea mediante su herencia y que ésta se divide entre las personas que tienen el derecho de recibir esos alimentos, o bien esos alimentos pueden ser demandados a los familiares de esa persona hasta cierto grado, pero que esa obligación se siga cumpliendo. Estas serían las consecuencias jurídicas que vienen después de fallecida la persona. Esas consecuencias son precisamente las que por eso tenemos que dar, o las que tenemos que ver, o las que va la persona a absorber, el resto de las personas que viven. Esas las van a absorber una vez que haya fallecido. Por eso es cuando una persona fallece, bueno, pues se lleva a cabo tanto papeleo, tanta documentación. Ejemplo, si está trabajando en una empresa, pues se hace el conocimiento de la empresa. Puede ser otra consecuencia jurídica, a lo mejor que fue en un riesgo de trabajo y la empresa tiene que indemnizar a los familiares, a la esposa o al esposo, a los hijos, a los padres, dependiendo en qué tipo de lugar trabajaba, qué tipo de contrato tenía, qué familiares cercanos tenía, etcétera. Dónde falleció, por qué falleció, etcétera. Entonces, esos son la serie de efectos jurídicos que vienen o sobrevienen después de la muerte de una persona.
Y vamos a ver que la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta obviamente la muerte, en este caso la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. ¿Por qué es importante hacer esta mención? El punto número 1 que pueden ver en pantalla dice, por la ausencia completa y permanente de conciencia. Es decir, puede una persona estar en estado vegetal y haber sido declarada médicamente ya muerta. Ya no va a poder tener la capacidad mental de tomar las decisiones de qué hacer o dejar de hacer con su vida, con su patrimonio o con sus obligaciones. En ese momento, pues ha ocurrido la muerte, porque ya no hay otra circunstancia, ya no hay que pasado el tiempo pueda retomar esas decisiones o el cumplimiento de esas obligaciones. Precisamente por eso la ausencia permanente también de respiración espontánea es otra, y la ausencia de reflejos del tallo cerebral manifestando por una arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares. Esto obviamente lo va a determinar un médico y va a ser él quien determine en su informe pues la muerte de una persona. Vuelvo a repetir, es una cuestión en la que nosotros, en un caso extremo, puedes ver a la persona postrada en una cama, pero de su cuerpo a lo mejor respirando mediante la ayuda de aparatos artificiales, pero que ya el médico determinó la muerte de entonces, cuando ya no haya una opción en la que se diga, en determinado momento va a poder seguir o va a poder continuar con su vida, a lo mejor a sanar, a lo mejor mediante, no sé, algún recurso va a poder tomar decisiones, entonces en ese momento también sobrevendrían esas consecuencias jurídicas por el fallecimiento de esa persona. Bien, ahora vamos a ver lo que son las personas morales o jurídicas, que es es otro concepto muy importante en materia de derecho. A este tipo de personas también se les denomina personas jurídicas colectivas, y estas son las entidades formadas para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres, a las que el derecho objetivo reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones. Es decir, es la unión de varias personas con una finalidad común. Vamos a ver el ejemplo siguiente. Estas son personas jurídicas colectivas reconocidas por el Estado. Primero, el Estado, sus municipios y sus organismos de carácter público. Es decir, el Estado de México, el Estado de, no sé, Jalisco, todos los estados de la República son personas, tienen personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de, mediante sus representantes, adquirir patrimonio, tienen la capacidad de contraer obligaciones, tienen la capacidad de tener un espacio, un territorio, tienen la capacidad de ser, de adquirir obligaciones y de que se les reconozcan sus derechos. Lo mismo pasa con los municipios, con los ayuntamientos, en el caso de la Ciudad de México, con su distribución geográfica, y con los organismos en general de carácter público. Vámonos a un ejemplo, un sistema municipal DIF. Un sistema municipal DIF, de donde sea, tiene la circunstancia de tener un patrimonio,
¿sí? Desde que tiene unas instalaciones, tiene unas personas que la representen. ¿Quiénes son las personas que la representen? Pues a lo mejor la presidenta o el presidente del DIF, a lo mejor sus directores, sus coordinadores, las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, las que tienen la capacidad de comprar ambulancias, de comprar aparatos médicos, de rentar instalaciones. Todo eso forma parte de la personalidad jurídica de ese organismo de carácter público. Otra, eso es en materia pública, ¿sí? Todo lo que son los organismos de agua que pueden ver en diferentes municipios. En todos los municipios tienen distintos nombres. Las secretarías, el Instituto Nacional Electoral, todos estos organismos tienen esa capacidad jurídica de derecho. El segundo es las asociaciones y las sociedades civiles. Las personas que se reúnen con la intención de retener un fin común. Por ejemplo, una asociación, una sociedad civil, ejemplo, un lugar para atender personas, los emigrantes. Las personas se reúnen, juntan primero ciertos principios, ciertas bases, ciertas políticas, obviamente ciertos requisitos que le establezca la ley, se inscriben ante un notario, llevan a cabo sus actas constitutivas, hay una organización, quién es el presidente, quiénes son los socios, cómo se van a manejar su carácter también económico, su patrimonio, con qué van a contar, con instalaciones, etcétera. Todas esas sociedades pueden ser civiles o pueden ser con fines de lucro, tienen esa personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque son susceptibles de derechos, de que se les reconozca el derecho de sociedad, los derechos que trae aparejada el hecho de pertenecer a una sociedad, y de igual forma de sus obligaciones, cumplir con impuestos, cumplir con aportaciones, cumplir con la ley también de salud, etcétera. ¿Sí? Uno más son las asociaciones y organizaciones políticas estatales. Estas, bueno, pues son las que estamos hablando a nivel estatal, y de igual forma son personas que se reúnen con una circunstancia o un objetivo común. Las instituciones de asistencia privada, aquí también las asociaciones o de instancia pública, si nos vamos al primer punto, pues también se les reconocen esos derechos y esas obligaciones. Y las reconocidas por las leyes federales y de las demás entidades de la República, es decir, todas aquellas instituciones que tengan esa personalidad jurídica. Obviamente, para que nosotros hagamos una sociedad, pues tiene que haber ciertas condiciones y cierta estructura. Vamos a verla en otro momento. Dentro de los atributos, tanto de las personas físicas como de las personas morales, vamos a ver esta parte. Quiero que observen la tablita para ir explicando cada una y regresemos a la tablita. ¿Ok? Bien. Vamos a ver lo que son las capacidades. La clase pasada se quedó precisamente de tarea esta definición, este estudio que este estudio de la vida. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Y ya vimos que, que esta nace desde el momento en el que somos concebidos y concluye hasta la muerte de las personas. Por su parte, la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones contenidos en la ley. La capacidad de ejercicio
comienza al momento de cumplir 18 años de edad, cuando tenemos la capacidad de tomar decisiones y de hacer valer esas decisiones. Aquí vamos a ver que para la capacidad de ejercicio tenemos dos excepciones, que son la excepción de la emancipación y la excepción de cuando se encuentra una persona en estado de interdicción. Cuando una persona está en estado de interdicción, aún así haya cumplido 18 años, esta no puede ser apta o no tiene la aptitud para tomar decisiones. Por lo tanto, esa capacidad de ejercicio no se va a poder, valga la redundancia, ejercer. ¿Sí? Entonces, esas serían las limitantes de la capacidad de ejercicio. Las atribuciones de la personalidad o de la persona física son las que pueden ver en pantalla y las que veíamos en el cuadrito anterior. Ahorita regresamos al cuadrito. La primera característica que tenemos es el nombre como nos llamamos. El nombre designa e individualiza a una persona. El hecho, o como nos llamemos, Brenda, Anabel, Valentina, Cristian, Angélica, María de Jesús, no sé, Jorge, como se llamen las personas, ese es un atributo que tenemos y que nadie nos quita. Y además es un atributo que nos protege la ley, nuestro nombre. Obviamente, nuestro nombre en México está acompañado de nuestros apellidos paternos o paterno y materno. La ley no establece, anteriormente sí establecía, primero el apellido paterno, posteriormente el materno. Ahorita ya es de decisión de los padres del menor cuál de los apellidos se establezcan primero. También anteriormente, para los hijos que no tenían papá o que no eran reconocidos por el papá, se les denominaba, o abajo en sus actas de nacimiento se les ponía una leyenda que decía no reconocido o etcétera. Esa parte se quitó precisamente para la protección de la personalidad. ¿Sí? Nadie debe de saber si soy o no soy reconocida, etcétera. Bueno, esto les estoy hablando de hace mucho tiempo. No sé si alguna vez han tenido ver la oportunidad de alguna persona con esas características en su acta de nacimiento, pero existía esa circunstancia. Sí, ahorita, bueno, eso ya no existe. Ya inclusive les comentaba, está la opción de que pueden tomar la decisión de hacer cada quien el apellido, la posición que quieran. ¿Sí? Entonces, el nombre nos individualiza, nos reconoce como una persona y es un atributo de la personalidad física. Tenemos un nombre. Pueden ver también en pantalla que dice para aspectos artísticos, literarios, científicos, deportivos o de otra índole similar, se podrá utilizar un seudónimo de conformidad con las leyes específicas de la materia. Ese nombre también es reconocido. Vamos a poner un ejemplo común. Todos nosotros conocemos a Juan Gabriel. El nombre de Juan Gabriel es un nombre artístico, ¿sí? Su nombre real es Alberto Aguilera Valadez. Ese nombre de persona física, pues es Alberto Aguilera Valadez, si no me equivoco, pero tiene un reconocimiento como él se decidió nombrar, que es Juan Gabriel. Entonces,
ese nombre para aspectos literarios, científicos, deportivos, artísticos, etcétera, también es protegido, ¿sí? Y bueno, va a depender de la materia en que se desempeñe. También lo mismo pasa para los científicos, los que han descubierto una serie de cosas, etcétera, ¿sí? Otro atributo de la personalidad es el domicilio. La persona física puede tener 3 tipos de domicilio, que son el voluntario, el legal y el convencional. Aquí es muy importante que ustedes, como abogados, sepan cuál es cada domicilio y lo tomen muy en cuenta. El domicilio voluntario es aquel que como personas elegimos. Es decir, el domicilio es nuestro lugar de residencia, donde vivimos, nuestra casa, donde vamos a estar o permanecer la mayor parte del tiempo para una cuestión en la que te establecen. Cuando tú vas a trabajar, te dicen tu domicilio laboral y tu domicilio personal, ¿no? Bueno, el domicilio voluntario es donde vivimos. El domicilio legal, por su parte, este es el lugar donde la autoridad judicial competente o la ley fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, nosotros han escuchado que cuando ustedes cuando han litigado, los que han tenido la oportunidad o cuando litiguen en su momento, siempre existe, nos piden un domicilio. Este domicilio es precisamente donde se nos puede notificar para oír y recibir notificaciones. Ejemplo, una demanda de divorcio. En una demanda de divorcio, ¿qué va a pasar? Bueno, aunque yo viva en un lugar y mi contraparte o la otra persona vive en otro, aquí lo que vamos a hacer es a lo mejor se va a establecer el domicilio del abogado, ¿va? A lo mejor mi domicilio está muy lejos de los juzgados y se le va a hacer difícil, a lo mejor sabemos al notificador ubicarlo y llevar las notificaciones pertinentes. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos el domicilio del despacho que nos esté llevando la demanda. Obviamente los abogados conocen de esto y tienen domicilios para eso. Ese es el domicilio legal. ¿Por qué? Porque se nos está estableciendo para el determinado cumplimiento de esas obligaciones. Y por último tenemos lo que es el domicilio convencional. Este es en donde la persona se asigna para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de domicilio convencional es donde vamos a lo mejor a ver a los menores. En un asunto de alimentos, vamos a poner que se establece un domicilio convencional donde los menores pueden convivir con su papá o su mamá para esa situación. Sí, puede ser la casa de la abuelita, puede ser la casa de otro lugar o un domicilio de un término mediático. Y ahí se van a reconocer obviamente determinadas obligaciones. Otro de nuestros atributos es el patrimonio de la persona física. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, pecuniarios o morales que forman una universalidad de derecho. Los bienes que comprenden el patrimonio familiar son esos dos que pueden ver. Es decir, patrimonio es toda aquella situación económica que tenemos, que poseemos, una casa, un auto, un terreno, no sé, un vehículo, una empresa, sociedades en una empresa, participaciones en alguna sociedad, etcétera.
Y también ¿y por qué dice cuestiones morales? Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener un patrimonio, a lo mejor el pertenecer a un club, a lo mejor tener una tarjeta vitalicia para algún, para algún beneficio, ¿sí? Entonces, todo esto también es un atributo de la persona moral. Tiene derecho de tener un patrimonio. En algunos casos dice al final una parcela cultivable. Bueno, sabemos que también en México tenemos lo que es el derecho agrario y podemos también ser dueños de una tierra, ¿sí? Después tenemos lo que es otra de las características, es el estado civil, y vamos a ver que las personas físicas tenemos un estado civil. En el estado es el estado de una persona en relación jurídica de tal modo inherente a la persona que no puede cederse ni transmitirse, porque las cuestiones a que ellas se refieren pueden ser objeto de compromiso o transacción. Es decir, aquí tenemos la calidad de ser solteros o casados. ¿Sí? El estado civil es esa situación que tiene una persona al adquirir un compromiso. Recordemos el último tema que vimos, que yo les decía, un acto jurídico solemne era precisamente el matrimonio. Para que una persona diga que es casada, pues tuvo que haber llevado a cabo ese acto jurídico de manera solemne, que en este caso, pues, entonces sería el matrimonio. Y tenemos otra característica que es la nacionalidad. Y la nacionalidad es un vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. ¿Sí? Aquí obviamente vamos a ver que la nacionalidad es del lugar donde nacemos, donde vivimos, y pueden haber varias nacionalidades. Una persona puede tener varias nacionalidades. Bien, vámonos a la tablita. Ahora, vamos a ver aquí una comparación. Las personas físicas, vamos a ver que también tienen esas características que acabamos de definir. Tenemos una capacidad, que vimos que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué pasa con las personas morales? Y dijimos que son las sociedades. También tienen una capacidad, obviamente no van a tener una capacidad de goce, porque no nacen, no son concebidos y no mueren. ¿Sí? Simplemente se crean y en algún momento se pueden concluir. Entonces van a tener una capacidad de ejercicio. Por eso no sé si usted inclusive cuando hacen un correo electrónico les dice para persona física o persona moral, ¿no? O lo quieres para una persona o para una sociedad. Siguiente, el nombre. Ya vimos que el nombre en la persona física es precisamente esa parte de nuestro seudónimo, de cómo se nos llama. Entonces, el nombre para una persona moral sería su denominación o razón social. En este caso vamos a poner un ejemplo de persona moral o de una sociedad. Se me ocurre, no sé, Bimbo. Tiene un nombre, tiene ese nombre, esa razón social, pues sería el nombre, y ese nombre precisamente está protegido por el derecho. Ese nombre está formado y en un momento dado, cuando en materia mercantil veamos el tipo de sociedades que hay, vamos a ver que se puede formar por el nombre apellido de los socios,
por determinadas circunstancias que ellos van a, a determinar. Un ejemplo de, también aquí vamos a ver que hay, bueno, ya vimos que hay, por ejemplo, en materia jurídica, hay tanto públicas como privadas. Pertenecen a el derecho público, las sociedades y su denominación social. Por ejemplo, un sistema municipal DIF, yo les decía, su razón social pues es DIF tal y tal, ¿no? Entonces, esa sería su denominación o razón social. Ejemplo de también hay empresas civiles, comerciales, las corporaciones. Por ejemplo, McDonald's S.A. es la denominación o razón social de esa empresa y es su atributo, ¿sí? Es un atributo de las personas morales. Otro ejemplo, por ejemplo, Pepsi, ¿sí? Su denominación o razón social es PepsiCo INC. Sí, ese es el atributo que está protegido mediante el derecho. Uno más es la nacionalidad. Aquí vamos a ver, o ya vimos que para las personas físicas pues tienen una nacionalidad, ¿sí? Donde nacemos. Pero podemos tener otras nacionalidades. Ejemplo, para ir a Estados Unidos, pues podemos tener la nacionalidad allá, obviamente con los requisitos que ese país nos pide. Para el caso de México, si alguien viene aquí, nace aquí, si es de papás de aquí, etcétera, puede tener una doble o triple o múltiples nacionalidades. Obviamente cumpliendo con los requisitos que cada país, cada nación le pongan a las personas. Para el caso de las personas morales, van a tener una nacionalidad que es donde se encuentre su matriz principal. Pueden tener varios centros de distribución, varios establecimientos en diferentes países, pero solamente va a ser de la nacionalidad donde se encuentre su matriz principal. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de empresas mexicanas que, si bien es cierto, pueden tener a lo mejor otras situaciones, otras empresas. También es cierto que su nacionalidad está en México. Por ejemplo, vamos a ver Walmart de México. Su nacionalidad es mexicana. Sabemos que Walmart en otros lugares, pero a lo mejor tiene un diferente nombre. ¿Sí? Aquí vamos a ver que esas son de aquí. Otro, por ejemplo, General Motors de México. Es una empresa con nacionalidad mexicana. Puede ser distribuidora de otras en otros países, pero su nacionalidad es mexicana. Otro ejemplo de una sociedad moral o de una persona moral en México es Grupo Bimbo. Su patrimonio y su matriz están en México, pero distribuye a muchos otros países, tanto del continente americano como del continente europeo o asiático u otros, ¿no? Entonces, esa es la nacionalidad de una persona moral. Su domicilio, también tienen un domicilio, ahí también va a ser el domicilio de la matriz y un patrimonio. También, así como nosotros, tienen un patrimonio. El patrimonio de las personas morales, pues es el capital con el que se constituyen, es el material que tienen. Yo les ponía el ejemplo hace un par de minutos de
de un municipio. Por ejemplo, su patrimonio a lo mejor son todos sus terrenos que pertenecen al municipio, sus deportivos, su presidencia municipal, sus bienes que tienen, las patrullas. Eso forma parte del patrimonio de una sociedad, de una persona moral, en este caso una persona moral pública. Ejemplo de una persona moral privada, regresemos a lo que es Bimbo, el lugar de sus terrenos donde tienen sus empresas, a lo mejor donde tienen sus sedis, sus camionetas de reparto, su marca, todo su materia prima, etcétera. Esto forma parte de su patrimonio, ¿sí? Y obviamente también tienen y más bien no tienen un estado civil, porque no podemos decir que una empresa es casada, es soltera, etcétera, ¿sí? No, es el único atributo que como personas morales pues no van a tener, ¿ok? Entonces, esas serían las situaciones de los atributos de las personalidades. Y bien, vamos a ver que existe lo que tenemos los derechos que vimos al principio de nuestro cuadro. Tenemos el primer derecho, que es el derecho de la libertad o el derecho de libertad. Y el ser humano nace libre y por lo tanto su derecho de vivir libre no es regalo de ninguna autoridad, sino es una consecuencia lógica de su naturaleza. Entonces nuestro primer derecho es libertad. Antes existía lo que era la esclavitud, y recordemos en nuestro artículo primero y el más importante bueno, no el más importante, pero sí el que encabeza nuestra Carta Magna, que es el derecho a la libertad. ¿Sí? Obviamente la libertad solamente se ve coaccionada por una condición de una mala conducta, en este caso en materia penal. ¿Sí? Pero la libertad pues es la capacidad que tenemos de movernos a lo largo de nuestro país de manera libre. Podemos entrar a cualquier lugar sin necesidad de portar un documento, sin necesidad de una visa, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, obviamente siempre y cuando nuestro trato sea conforme a derecho, conforme a la buena conducta y a la buena moral. Pero mientras no se haga aquello que está prohibido por el derecho, pues somos y hemos nacido libres, hemos nacido en un país donde ya la esclavitud fue abolida gracias a nuestros antecesores, gracias a aquellos movimientos políticos que ha habido a lo largo de la historia. Y bueno, tenemos lo que es precisamente el derecho de ser libres. Otro de los derechos más importantes que tenemos es el derecho de acción. En la época primitiva correspondía al particular la facultad de defender su derecho, de repeler los ataques dirigidos contra las mismas organizaciones sociales o contra las mismas personas. Posteriormente, el Estado empezó a intervenir en las contiendas con la finalidad de limitar las venganzas. Este derecho de acción, ¿a qué se refiere? Es la capacidad que tenemos y el derecho que tenemos de pedir a los órganos jurisdiccionales que se apliquen las normas jurídicas que nos beneficien. Ejemplo, vamos con el ejemplo más común, un divorcio. Yo voy, me caso por voluntad, pero es mi derecho divorciarme de esa persona y ya no estar casada con esa persona. Entonces, yo le pido al órgano jurisdiccional que anule, que termine o que concluya ese vínculo que existe, ese vínculo marital que existe, porque yo ya no quiero estar atada ni en patrimonio, ni en decisiones, ni en obligaciones, ni en responsabilidades, y tampoco en beneficios a una persona. Otro ejemplo, una demanda, no sé, de usucapio. Yo estuve ya en esa casa mucho tiempo, entonces yo cumplí con los derechos de estar de buena fe, de manera pacífica, continua, de manera pública, y voy con el órgano jurisdiccional y le digo, ¿sabes qué, juez?
yo creo que ya ese terreno ya me pertenece por esto, esto y esto. Obviamente yo le voy a presentar mis pruebas en todos los casos, pero tengo el derecho de accionar mi problema, mi situación, mis circunstancias, mi voluntad mediante órganos jurisdiccionales. Es decir, que me la hagan valer. Y uno de nuestros derechos adicionales es el derecho de petición. Y este es el derecho reconocido por la Constitución a los ciudadanos, en virtud del cual estos pueden dirigirse a las autoridades en demanda de algo que estimen justo y conveniente. Este derecho de petición se basa en el artículo 7º y 8º de la Constitución Política. El primero, bueno, es el 8º constitucional, nos dice que tenemos derecho a pedir información a cualquier tipo de autoridad. Posteriormente se llevó a cabo lo que es la modificación al 7º constitucional y nos da la facultad de solicitar la transparencia y la rendición de cuentas a los órganos públicos. Es nuestro derecho de petición y lo podemos ejercer todas y todos los ciudadanos mexicanos. Y tenemos, por último, nuestros derechos políticos. ¿Qué es el derecho? Pues es el derecho a votar y ser votado. El derecho político es un derecho de ejercicio. ¿Por qué? Porque se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Antes de ser mayores de edad no podemos votar y tampoco podemos tener la intención de tener un cargo político, es decir, de ser votados. Entonces, es un derecho que se ejerce a la mayoría de edad y todas las personas tienen ese derecho. Obviamente existen excepciones en la ley, pero fuera de ello, todas las personas tenemos ese derecho. De hecho, cuando está en temporada de elecciones, pues los patrones, las personas que trabajan en domingo, tienen el derecho de pedir que se les permita la salida para el tiempo que requieran de ir y ejercer ese derecho. Y muchas veces se nos exige también como tal. Mucha gente dice, yo no quiero votar, pero no es nada más el hecho de querer, ¿sí? Es el hecho también de que si bien es un derecho, también es una obligación que tenemos como ciudadanos. Bueno, hasta aquí concluiríamos esta clase de las características de derecho y de nuestros atributos como personas. Muchas gracias.